Hola a todos mis queridos suscriptores y a todos los que se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Hoy, amigos, les traigo una noticia que de verdad nos ha dejado a todos boquiabiertos. Prepárense porque vamos a desgranar un bombazo que ha sacudido los cimientos del mundo del entretenimiento turco y más allá. Si hablamos de el reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman. Uf, solo decirlo ya pone la piel de gallina, ¿verdad? Esas dos estrellas que conquistaron nuestros corazones con su química explosiva en Erkenci y que ahora parecen estar volviendo a cruzar sus caminos. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de estos rumores que nos tienen en vilo? Hoy vamos a sumergirnos en todos los detalles, las pistas y las especulaciones que rodean este posible regreso que promete ser tan épico como su primera vez juntos. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle ese hermoso botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo bombazo como este. Porque aquí en este canal, nos encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa en el universo de las estrellas. Bueno, vamos directo al grano porque la intriga es real y francamente palpable. Los rumores sobre un posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman comenzaron a circular hace unos meses, alimentados por un murmullo creciente en las redes sociales y confirmados por una serie de insidias provenientes de portales de noticias del corazón turcos, así como de colaboradores cercanos a la industria del entretenimiento. Y no se trataba de un simple rumor pasajero o de especulaciones sin fundamento. Lo que realmente ha encendido las alarmas y capturado la atención de millones de fans es la posibilidad de que este reencuentro no sea un mero encuentro casual, sino que esté ligado a un proyecto conjunto. Imaginen la magnitud de esto. Un nuevo drama, una película. Las posibilidades son tan vastas como los océanos que separan a sus admiradores en todo el mundo. La idea de volver a ver a Sanem y Can, o mejor dicho, a Demet y Can, juntos en la pantalla es, para muchos de nosotros, la materialización de un sueño largamente anhelado. Recordemos por un momento la magia inigualable de Erkenci. Esa telenovela turca que nos atrapó desde el primer capítulo, nos hizo suspirar, reír y llorar a partes iguales. La historia de Sanem, una joven soñadora con aspiraciones de convertirse en escritora, que se ve obligada a trabajar en una agencia de publicidad para ayudar a su familia, y Can, un fotógrafo exitoso, carismático y con un espíritu libre y algo rebelde. Su relación, un torbellino de altibajos, malentendidos que parecían insuperables, y sobre todo, una pasión que ardía con una intensidad difícil de ignorar, se convirtió rápidamente en un fenómeno global. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman era, y sigue siendo, absolutamente palpable. Cada mirada cargada de sentimiento, cada roce fugaz que enviaba escalofríos por la espalda, cada escena compartida, nos mantenía al borde del asiento, sin poder apartar los ojos de la pantalla. Y cuando la serie llegó a su fin, muchos de nosotros nos quedamos con ese agridulce sabor de querer más, de sentir que la historia de Sanem y Can merecía continuar. Por eso, la noticia de un posible reencuentro ha sido recibida con una mezcla de emoción desbordante y una pizca de escepticismo saludable, porque, seamos honestos, hasta que no hay un anuncio oficial, todo es especulación, por tentadora que sea. Pero, ¿qué nos hace pensar que esta vez podría ser algo más que un simple rumor pasajero? Primero están las sutiles pero significativas menciones de ambos actores en eventos similares, o al menos en periodos de tiempo cercanos, que han sido interpretadas por los fans más dedicados como señales inequívocas de un posible contacto. Luego, y esto es lo que realmente ha avivado el fuego de la especulación, se ha hablado de que algunos productores importantes y con una visión de mercado muy aguda estarían sumamente interesados en reunir a esta pareja tan querida y exitosa. Piensen en el potencial de marketing y comercial que esto representa. Erkenci no solo rompió récords de audiencia en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno en muchísimos países, expandiendo la influencia de la televisión turca a nivel internacional. La fama de Can Yaman se disparó exponencialmente, convirtiéndose en un ídolo en Europa y más allá, y Demet Özdemir se consolidó como una de las actrices jóvenes más talentosas, carismáticas y queridas de Turquía. Unir a ambos de nuevo en un proyecto nuevo con un guión fresco y una producción de alta calidad, sería, sin duda, un movimiento comercial sumamente inteligente y, para los millones de fans que los idolatran, un regalo del cielo. Hemos sido testigos de cómo varios medios de comunicación han publicado reportajes citando fuentes cercanas a la producción, que sugieren que se está explorando activamente la posibilidad de un nuevo proyecto que los reúna. Y no solo eso, sino que se ha mencionado, de manera muy significativa, que ambos actores estarían abiertos a la idea. Es importante destacar esto,
abiertos a la idea, no significa que ya esté firmado y sellado en un contrato, pero es, sin duda, un paso crucial y alentador. Especialmente si consideramos las agendas increíblemente apretadas de ambas estrellas. Can-Yaman, como sabemos, ha estado enfocado en proyectos en Italia, donde ha ganado un público fiel y ha expandido su carrera a nivel internacional. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado con una trayectoria ascendente, protagonizando exitosas series y películas en Turquía, demostrando una versatilidad y un talento que la consolidan como una de las actrices más prometedoras de su generación. Que ambos estén, al menos considerando la posibilidad de un nuevo proyecto juntos, ya es una noticia de gran calibre que justifica la expectación. Ahora, la pregunta del millón que resuena en la mente de todos los fans es, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Esa es la gran incógnita que mantiene el misterio. ¿Será una secuela directa de Erkencikus? Francamente, eso presentaría un reto considerable. Las secuelas a menudo luchan por recapturar la magia y la frescura del material original, y la presión de superar las expectativas podría ser abrumadora. Será una historia completamente nueva, con ellos como protagonistas, pero interpretando personajes diferentes. Esta opción, para muchos, sería mucho más interesante y prometedora. Les daría la oportunidad de explorar nuevas facetas de su talento actoral, de reinventarse y de enamorar a la audiencia de una manera distinta, pero sin perder esa chispa innegable que sabemos que existe entre ellos. Incluso se ha especulado con la posibilidad de una película. Una película podría ser una opción más manejable en términos de tiempo de producción y alcance, y podría convertirse en un gran evento cinematográfico, generando un impacto mediático similar al de sus éxitos televisivos. Pero seamos sinceros, la mayor parte de la excitación y la anticipación gira en torno a la posibilidad de revivir esa conexión especial, esa química electrizante que demostraron en Erkencikus. La forma en que se complementaban en escena, la intensidad de sus interacciones, la evolución orgánica de sus personajes, todo eso dejó una huella imborrable en la memoria del público. Los fans han estado pidiendo a gritos este reencuentro en las redes sociales, organizando campañas de apoyo, enviando mensajes a los productores, y básicamente, haciendo sentir su deseo colectivo de verlos juntos de nuevo. Y amigos, en la era digital actual, el poder del fandom es inmenso. Cuando miles o incluso millones de personas piden algo de forma unida y persistente, las empresas y las productoras suelen prestar atención. Es la voz del público amplificada por la tecnología, y esa voz, en este caso, está clamando por el regreso de Demet y Can. Además de las declaraciones y las insinuaciones de fuentes internas, hay pequeños detalles, migas de pan que los fans más acérrimos han sabido captar y que han alimentado aún más las teorías. Por ejemplo, comentarios sutiles en redes sociales, me gusta a publicaciones que hacen referencia al otro actor, o incluso la coincidencia de estar en la misma ciudad o asistiendo a eventos similares, aunque sea por separado. Estos son los indicios que los detectives de la farándula, como muchos de ustedes, van recogiendo con paciencia para armar el complejo rompecabezas. Y debo decir que el rompecabezas, a medida que se van añadiendo más piezas, empieza a verse muy prometedor y emocionante. Quiero ser completamente transparente con ustedes. Hasta el momento de la grabación de este vídeo, no hay un anuncio oficial confirmado. Ni de Demet Özdemir, ni de Can-Yaman, ni de ninguna productora que respalde la noticia. Sin embargo, la intensidad de los rumores, las insinuaciones provenientes de fuentes cercanas a la industria y el deseo palpable y masivo de los fans hacen que este bombazo sea cada vez más plausible. Y es precisamente esa anticipación, esa dulce espera, lo que hace que el corazón lata más rápido y la emoción crezca día a día, ¿no creen? Estamos en ese punto tan emocionante de casi confirmado, donde la esperanza es alta, las expectativas están por las nubes, y la imaginación vuela libre, soñando con lo que podría ser. ¿Qué significa todo esto para sus carreras? Un reencuentro exitoso podría ser un trampolín aún mayor para ambos, catapultándolos a nuevas alturas en sus ya brillantes carreras. Reforzaría su estatus como una de las parejas más queridas y demandadas de la televisión, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, y les abriría aún más puertas a proyectos de gran envergadura. Por otro lado, un proyecto decepcionante, uno que no logre capturar la magia que los hizo famosos, podría tener el efecto contrario. Pero confiando en el inmenso talento que ambos poseen, en la química innegable que comparten, y en la inteligencia de los productores que buscan reunirlos, las probabilidades de un éxito rotundo parecen ser muy altas. Pensemos en las posibilidades creativas que un nuevo proyecto podría ofrecer. Si se trata de una nueva historia,
¿Cómo serían sus personajes? ¿Seguirían siendo el arquetipo de pareja romántica que conquistó a todos, o se aventurarían en un género completamente diferente? Podrían interpretar a un par de detectives resolviendo un misterio intrigante, o quizás a dos rivales en el despiadado mundo de los negocios, obligados a colaborar. Las posibilidades son infinitas y la idea de ver a Demet y Khan explorando nuevos roles, mostrando diferentes facetas de su talento, es tan emocionante como la idea de que revivan la magia de Sanem y Khan en un nuevo contexto. La versatilidad que ambos han demostrado en sus carreras individuales nos da la confianza de que, sea cual sea el proyecto, lo abordarán con profesionalismo y pasión. Por ahora, lo que nos queda es mantener la esperanza, disfrutar de la anticipación y seguir muy atentos a las noticias que vayan surgiendo. Los invito a que, mientras tanto, aprovechen este momento para revivir Erkencicus. Volver a ver esos momentos mágicos, esas miradas intensas, esas conversaciones llenas de sentimiento, solo aumenta la expectativa y la emoción por lo que pueda venir. Y si ustedes, al igual que yo, están emocionados con la idea de este reencuentro, no duden ni un segundo en dejarlo saber en los comentarios. ¿Qué les gustaría ver en este nuevo proyecto? ¿Qué tipo de historia o de personajes soñarían para Demet y Khan? Quiero leer todas sus ideas, sus deseos y sus teorías. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y ya para ir cerrando este vídeo, quiero recordarles lo emocionante que es estar al tanto de todo lo que sucede en el dinámico mundo del entretenimiento. La posibilidad de un reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, uno de los eventos más esperados por los fans de las telenovelas turcas y por los amantes del buen drama y la química en pantalla. Hemos desglosado los rumores, las pistas, las insinuaciones y hemos analizado las razones por las que este posible proyecto genera tanta expectación. La química entre ellos es innegable, es algo que traspasa la pantalla, y la posibilidad de volver a verla en acción es un sueño hecho realidad para muchos. Pero ahora es su turno, mis queridos espectadores. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Están tan emocionados como yo con la idea? ¿Creen que este reencuentro se hará realidad y que será un éxito rotundo? Dejen sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus pensamientos, sus teorías y sus esperanzas. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido al borde del asiento con la emoción y la información, no se olviden de regalarme un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Demet y Khan, o simplemente amantes del buen entretenimiento y las historias que llegan al corazón. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, si este es tu primer contacto con nuestro canal, este es el momento perfecto para unirse. Denle a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, noticias impactantes y análisis profundos. Gracias por acompañarme en este bombazo informativo. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme y hasta la próxima.